relativo, porque la mayoría está en estado bueno, después está en estado regular el 27%, y en malo, muy malo, el 27% restante. Pero, ¿saben qué? Para el que va transitando por una ruta en mal estado es el 100%, por lo tanto esto es bien relativo, pero de todos modos cuando se dice que la red vial es un desastre, tenemos esta medición para demostrar que no es así, solo para un divertimento intelectual. El tema es que nosotros tenemos que asegurar una conectividad adecuada. Y acá tenemos, pero todavía no domino esto, Julián. Les decía, 500 millones de dólares por el presupuesto nacional, incluyendo acá las inversiones de CBU y los préstamos internacionales, y la novedad que es la que está discutiendo el Parlamento de la asociación público-privada, contrato público-privado, participación público-privada, como se quiera llamar. A ustedes ven que 2010 la inversión es casi estatal y después se empieza a preverse los impactos de lo que puede ser la asociación público-privada en estas columnas naranjas superiores. Estamos previendo entonces en los primeros años un desembolso estatal mayor y en los últimos se empieza a incrementar la participación público-privada, porque sabemos que todo cambio en el Uruguay empieza a procesarse lentamente, aún para los sectores más dinámicos. Por eso las previsiones que hacemos son previsiones realmente moderadas, que nos permiten medir los impactos de la asociación público-privada en el final. ¿Por qué estamos tan fervientes partidarios de este contrato público-privado? Primero, porque nos asegura que los privados pasen de ser contratistas del Estado a asumir riesgos. Asumen el riesgo de endeudarse ellos, y no solo de endeudarse, sino de proyectar, ejecutar la obra y mantenerla por 10, 15, 20 y según el caso, 25 años. Y el Estado pagará de acuerdo a los niveles de servicio y a lo que contraten, a lo que los contratos establezcan. Nos permite hacer mucho más en menos tiempo, esto es fundamental para nosotros. Nos permite ir reduciendo las distorsiones de mercado que se dan, que cuando hay poca obra pública, los precios por los que cotizan las empresas están por debajo de los costos, cuando hay mucha están por encima, y eso siempre tiene perjuicios para el Estado por negativa o por positiva, terminan distorsionando el mercado. Y tercero, rompe con lo que yo llamo el ciclo perverso presupuestal que coincide con el ciclo electoral, que es que la obra pública termina ejecutándose casi que en el último año de gobierno. La gente cree que los gobiernos lo hacemos para conseguir más votos, ya sabemos los partidos que con eso no se consigue ni un voto más ni un voto menos. Los recursos se concentran hacia el final porque el desarrollo hace que se vayan ejecutando en esa letanía estatal en el final y después caen abruptamente y se vuelve a empezar. Teniendo asegurado que por 15, 10, saliendo el ciclo electoral, las obras siguen su curso independientemente de los vaivenes de la política, esto nos asegura cortar con ese círculo negativo de llegar al clímax, digamos, presupuestal en el año electoral y caer abruptamente en el inicio de los gobiernos. Por lo que da estabilidad y permite que la obra pública encare cosas que siempre se postergan y se van dejando para atrás por la limitación de los recursos escasos existentes. Estamos previendo entonces que por los contratos público-privados captar unos 600 millones de dólares de inversión y con esos 1.100 millones de dólares en vialidad estaríamos asegurando lo que dije, una adecuada conectividad entre las unidades de producción y las terminales de salida. Y esto para un ministro de Obra Pública es casi como una condena, porque al ministro de Obra Pública le gusta inaugurar obra nueva. Como dicen los puertorriqueños, el mantenimiento no da caché político,
pero es lo que el Uruguay necesita y nos tendremos que dar maña para que el Uruguay entienda que es tan importante el mantenimiento y la rehabilitación de lo que está como la obra nueva. Porque realmente tenemos una red bien desarrollada y bien densa, en buen nivel respecto al continente, que la tenemos que tener en buenas condiciones, porque nada sirve tener una red desarrollada, 9.000 kilómetros de red, en malas condiciones. Bien, esto ya lo dijimos, lo del transporte, así que voy pasando. Bueno, el transporte aéreo tenemos que desarrollar. Para que haya aviones tiene que haber aeropuertos. Está desarrollándose lentamente un mercado nacional de transporte de pasajeros vinculado a la región utilizando algunos aeropuertos del interior. Tenemos que seguir profundizando y promoviendo las inversiones en materia de transporte. La estrategia que nosotros tenemos es al aeropuerto hub de distribución de pasajeros en Carrasco hay que agregarle círculos concéntricos porque la respuesta de los hermanos argentinos, con la que no hay que enojarse, y si estuviéramos del otro lado la haríamos, es que Aeroparque pueda competir con Montevideo porque los principales clientes que participan del hub son argentinos y los argentinos quieren que salgan por sus terminales. Por eso nosotros creemos que hay que aumentar el círculo ofreciendo algunos servicios turísticos adicionales a Salto, Colonia, y obviamente Rivera estamos proponiéndole a Brasil transformarlo en un aeropuerto binacional, que nos permita que los nacionales de Brasil no tengan que hacer el ingreso al Uruguay y la salida para ir a Porto Alegre, que lo puedan hacer directamente como si fuera su país, lo que nos beneficiará incluso para los eventos deportivos de los que hablaba y que van a fomentar mucho turismo. Y hoy ya está fomentado mucho turismo con el turismo de compras y con las inversiones hoteleras que se están realizando allí en Rivera, que captan mucho público brasilero. Bueno, la asociación público-privada. Vamos a concentrarnos en lo vial, ya algo dije, solo quiero mostrarles por dónde estamos pensando nosotros que pueden ser los corredores atractivos para ofrecer a este modelo de contrato que esperemos que el Parlamento apruebe pronto. Bueno, aquí tenemos estas zonas que están dibujadas en azul, son las zonas que, medido su transporte y su cantidad de circulación y pasaje, podrían ser rentables, y como ven en blanco están los accesos a puerto. Acá estamos pensando en que una parte de esos 600 millones de dólares que queremos captar del sector privado se podrían hacer mediante concesiones de estas zonas que incluirán rutas principales y rutas no tan principales, porque bueno, la idea es que el que se beneficie, los empresarios tengan una ecuación económica de rendimiento adecuada, pero también el país obtenga beneficios de la participación del sector privado en esta nueva modalidad. Entonces, un país que se tiene que aprontar para el transporte de millones de toneladas de madera, que están superando, si vemos todas las variedades, rollo, pulpa, combustible, los 15, 16 millones de toneladas. Si estamos pensando que en materia de granos estamos superando ya granos en su conjunto, todos los granos, los 6 millones de toneladas, y las perspectivas son ir a más, es indudable que nosotros tenemos que acelerar con la participación de todos las obras que tenemos que hacer para que la infraestructura no sea un freno para el desarrollo del país. Vienen novedades importantes en materia de inversión, de grandes emprendimientos. La minería es un sector productivo que se va a desarrollar en el Uruguay. Ni que hablar si a partir de la minería vienen otros desarrollos productivos que pueden ser conexos con él. Pero hay inversiones en el Uruguay que están, todos los días tenemos noticias de esas inversiones. Ayer el ministro de Industrias hablaba de una inversión en materia de películas para envase de plástico que ocupará unas
250 personas en la Ruta 101. Están viniendo emprendimientos de todo tipo por estas condiciones que hablábamos al principio, el Uruguay asegura. Pero si nosotros no aseguramos una buena conectividad y una buena infraestructura, eso también es parte de las claves que tenemos que ofrecer para que sea atractivo para quienes vienen a invertir, tanto nacionales como extranjeros, en el país, asegurar una adecuada infraestructura. Los recursos son escasos y una de las definiciones que aprendí en Facultad de Política es que la política es administrar eficientemente recursos escasos. Y lo mejor para administrar recursos que siempre son escasos es hacerlos definiendo prioridades. Acabo de escribirle las prioridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio del Transporte, la Infraestructura y la Logística del Uruguay. Esto no es lo que deseamos. Nosotros deseamos poder hacer todo a la vez y tener recursos para todos. Pero esto es lo que creemos que el país necesita de acuerdo a las limitaciones económicas que tenemos en todo el sector financiero y económico del Uruguay. Si logramos esto, quizás en una reunión final que tengamos de rendición de cuentas, porque a mí me gusta a partir de ahora que empecemos a rendir cuenta de qué nos propusimos, cómo vamos, qué es lo que estamos haciendo, ojalá podamos decir cumplimos el objetivo y el próximo gobierno que venga continuar la tarea para lograr que el Uruguay sea realmente un polo logístico regional al 2030. Bueno, muchísimas gracias. En el sector de las preguntas, entonces, por favor, si quieren agregar. La primera que tenemos, ministro, es, ¿existen ámbitos de discusión y análisis más allá de lo político sobre cuáles son los temas prioritarios y cómo encararlos? Y en caso afirmativo, por favor, mencionarlo. Bueno, creo que cuando anuncié la convocatoria a este diálogo político-social del Uruguay Logístico 2030, lo hay. Me olvidé decirles que además del BID y el Ministerio de Transporte van a estar los ministerios vinculados a la infraestructura de una manera u otra, con los actores empresariales y sindicales. Así que lo hay y esto es un elemento de debate permanente. Esta pregunta es presente, pasado, futuro. ¿Se evaluó, respecto a lo que usted mencionó sobre los ferrocarriles, se evaluó en el Ministerio la alternativa de una inversión mayor en materia ferroviaria, de modo que el ferrocarril pase a operar a 150 o 200 kilómetros por hora frente a la alternativa que está desarrollando, que nos mantendrá, sugiere, en el pasado, transitando el país a 40 kilómetros horarios? Sí, a ver, valorarla valoramos. Cuando vimos los costos que yo tenía, la abandonamos rápidamente. Yo les voy a decir una cosa que aprendí de un politólogo italiano, Giovanni Sartori, tipo espectacular. Un día le preguntaron a Sartori si había soluciones fáciles para los problemas difíciles. Y él dijo que sí, que había muchas soluciones fáciles. El problema es que ninguna de esas soluciones fáciles servía para nada. Entonces, esta es la tónica con la que nosotros nos movemos. Los problemas complejos tienen respuestas complejas. Y tenemos que llegar a un tren que circule a 80 kilómetros por hora. Pero para que llegue a 80 tenemos que hacerlo circular a 40. Porque el problema está en los puentes ferroviarios, que hay que cambiarlos, que están hechos desde la época de los ingleses, indestructibles ellos, pero que no admiten otras velocidades. Y la inversión que hay que poner encima para viajar a esas velocidades hace que la cuenta no tenga posibilidades de asegurar nada. Acá lo veo a Andrés del BID y ellos saben que esto es así porque lo han estudiado. Entonces no tenemos posibilidad de llegar a eso. La voluntad indica que queremos llegar, pero la realidad nos pone con los pies en la tierra rápidamente. ¿Qué garantías hay de que un proyecto en Punta Sayago requiera menos inversión que la isla en la bahía? ¿Qué se va a hacer en el periodo que demorará cualquier proyecto en Punta Sayago? ¿Cómo se absorberá el incremento de contenedores en ese periodo? Bueno, a ver, acá tendría que responderla con mayor exactitud esa pregunta el presidente de la ANP.
Pero en primer lugar, un área que ya está determinada y cuasi preparada, que lo que requiere es adecuar los caminos de acceso, que es una de las obras prioritarias que vamos a encarar, el camino Burdeos. Es menos tiempo adaptar algo que ya está a construir una isla. Las construcciones en el mar, está Sacén por ahí, lo vi, son mucho más difíciles que en tierra, porque, y creo que vi a Zorrilla por allá también, que sabe lo que es, las construcciones en mar son tremendamente complejas. Por lo tanto, todo indicaría que lo que hay que hacer es un muelle de 400 metros frente a una isla que implicaba casi que la playa de contenedores misma. Ya ahí tenemos una ventaja. Y la otra es adaptar terreno para mover contenedores y para mover. Y está la construcción del muelle C también, más el acceso norte. Quiere decir que va a haber espacio para mover contenedores y en la medida que los privados participen también podemos acelerar obras. Así que no vemos un problema por ahí. Volvemos al tren. El tren transporta, en el 2010 transportó el 9% de la mercadería del país. ¿Cuál es el objetivo para los próximos 20 años, en porcentaje? En porcentaje, yo hablaría en términos de toneladas transportadas. Nuestro objetivo en los 5 años son 2.500.000 toneladas, estamos transportando 1.400.000 y este año vamos a mantener ese transporte porque acá implica la adquisición de material rodante, que es fundamental. A las vías hay que ponerle material rodante, porque puedo tener las vías en condiciones y no tener en qué transportar. Más allá de que la ley admite que los privados ingresen hoy. Nosotros sospechamos que ALL, que es la que va a terminar de conectar Libramento con Porto Alegre en materia ferroviaria, administra el ferrocarril, o va a querer hacer un convenio con AFE, o a partir del Puerto Seco va a querer que los productos brasileños ingresen al Uruguay transportados por ellos. Esa es una posibilidad. Ahí estamos hablando de otros niveles de toneladas, pero en base al ente estatal, 2,5 millones en los próximos 5 años. En 10 años pensamos transportar 4 millones de toneladas. La miro a la ingeniera Beatriz Tabaco porque es la que también está trabajando mucho en el cambio del modelo institucional ferroviario. Una pregunta política. ¿Por qué el Frente Amplio se negó a desarrollar un emprendimiento de un puerto de chips en La Paloma en el año 2000, cuando ahora quieren desarrollar lo mismo? ¿Perdimos 10 años o no? No, primero no queremos desarrollar lo mismo. Hay un error de información. El chip no es igual que el rolo. El puerto de chip implica, los que manejan este tipo de producción saben que son montañas de madera molida, por decirlo de alguna manera, que pretendían salir en cinta. Eso hubiera sido un atentado contra el turismo, porque nosotros sabemos que hay una actividad que existe, que es la actividad turística. Ahora, no hay incompatibilidad entre la producción de bienes y el turismo, entre el puerto comercial y el turismo, siempre y cuando no la hagamos incompatible. La madera ocupa una hectárea y cuarto, supone el no transporte de madera durante el verano, ese es el acuerdo al que hemos llegado, que los camiones no estén y tiene un área de acopio que es distinta al manejo de chip. El chip es algo que un viento es una complicación para el turismo distinta e implica instalaciones de cosas que no lo son. Como no imaginamos un puerto con materiales peligrosos en La Paloma, materiales contaminantes, o sea, lo que estamos haciendo es un modelo multipropósito, por lo tanto, no perdimos el tiempo. Si a mí me hubieran puesto la posibilidad de ahora plantearme un modelo parecido al que se rechazó en su momento, lo hubiera rechazado. Los chips no son bienvenidos en La Paloma porque afectarían el turismo. No lo afectan en Montevideo, donde las chiperas están alejadas incluso de los centros portuarios. Esta pregunta no sé si es para usted o para las intendencias en rigor, sobre el sector forestal. Es claro que el sector forestal en Uruguay se instala a partir de una política de Estado de incentivos hace 25 años. El sector hoy respeta la regla de juego y utiliza los camiones que el Estado autoriza a circular con límites de peso total y peso por eje. No obstante, las intendencias, saliéndose de las reglas de juego, están aplicando un cobro extra al transporte forestal. ¿No son los privados los llamados a producir y el Estado a proveer las condiciones de infraestructura para ello? Bueno,
Yo creo que sí, que esto es un tema que estamos discutiendo con las intendencias. Pero hay otra cosa que la quiero plantear con mucha franqueza. Porque yo veo que el sector de la producción demanda infraestructuras. Y da la casualidad de que todos los que demandan esa infraestructura, nadie está diciendo cuánto está dispuesto a poner. De hecho, para ser sincero, y nosotros lo estamos estudiando para mostrarlo, la sociedad uruguaya está subsidiando la infraestructura de carreteras. Y no hay un pago por uso, salvo en algunos sectores de algunas carreteras donde hay peajes. Y yo creo que esa discusión tenemos que ponerla sobre la mesa. Yo creo que las intendencias están apelando a la desesperación presupuestal que tienen para resolver los temas de caminería departamental. Pero me parece que con los datos en la mesa, que los vamos a tener dentro de poco, junto a las intendencias, tenemos que sentarnos en una mesa los sectores productivos que intervienen en la rotura de esa infraestructura, porque lo que rompe la infraestructura es el transporte pesado de la producción, para ver cuáles van a ser los aportes de cada uno. Y esta es una discusión que tenemos que hacerla con mucha sinceridad. Porque yo veo a veces que los uruguayos estamos en una transición, pero también en un proceso de contradicción permanente. Para algunas cosas pedimos mercado, libertad de oferta y demanda, y para otras, que papá Estado me resuelva todo. Tenemos que definir qué somos una cosa o somos la otra, lo digo con total sinceridad. Lo veo ahora, incluso ahora en un conflicto que hay entre empresarios. Entonces, por un lado hay una demanda de libertad de mercado, pero por otro hay una demanda de regulación al máximo para que cada uno asegure su cuota. Entonces, respecto a la infraestructura, nosotros tenemos que discutirlo y decir, bueno, yo no digo ir a un sistema del que rompe paga, porque también como Estado debo cuidar la ecuación económica. Y hay sectores productivos que yo le agrego una carga tributaria, los estoy transformando en sectores no competitivos. Pero por lo menos quiero que sepan que doña María, cuando va a comprar sus productos al almacén, está con el pago de impuestos financiando la infraestructura que otros usan y se hacen los desentendidos a la hora de aportar su financiación para eso. Bueno, la última pregunta, ministro, sobre el polo logístico que usted anunció ya ayer. ¿Existe algún estudio reciente sobre la situación actual de la infraestructura para la logística y su proyección para los próximos años? En caso afirmativo, ¿podría indicar por quién fue realizado y reseñar las principales conclusiones? Bien, nosotros estamos trabajando con la Dirección de Planificación y Logística en lo que antes se llamaba la CONALOC, donde ahí está el sector público y privado interactuando positivamente. Ahora por ley conformamos el Instituto Nacional de Logística y ahí es donde se realizan los estudios. De estudios hay estudios privados, hay estudios públicos, hay estudios combinados. Yo diría, lo que nos falta es sistematizar todo eso para compendiarlo en una obra sola. Sí sabemos, y esta charla ha sido una demostración, por dónde creemos que va el camino, porque de todo lo que hablé yo es infraestructura para la logística. Esto trae otras consecuencias, por ejemplo, con la Intendencia de Montevideo estamos discutiendo y acordando cuáles son los lugares de packing, de centro de distribución, de pasar de mayores portes a menores portes. Las zonas francas hoy son un gran elemento de logística. Entonces, logística quiere decir muchísimas cosas. El transporte también es logística. Para mí, la logística es el puente entre la producción y el mercado. Esa es la logística. Y por lo tanto, yo creo que hoy hemos hablado de logística y detrás de esto, ya de paso aprovecho para agradecer el trabajo del equipo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque esto no es una obra individual, esta PowerPoint que hicimos es parte de la colaboración de las distintas direcciones, de la de Vialidad, Topografía, la Dirección de Planificación y Logística, el tema puertos con el ingeniero Camaño que nos desvela últimamente, la Dirección de Transporte con Felipe Martín, la Dirección General de Secretaría, que es como el articulador a cargo de Pablo Ferrer,
y obviamente nuestro asesor en comunicación, que fue el que hace la cosa material, junto con Beatriz Clara, que es de nuestra secretaría, Julián Canarek, para los que pido el reconocimiento, porque en realidad yo he sido un portavoz de un trabajo colectivo, de un trabajo horizontal, que es el que estamos tratando de promover dentro de nuestro ministerio. Y aprovecho para agradecer públicamente, ya que están acá, al Banco Interamericano de Desarrollo por el apoyo que nos ha dado en esto en el que nosotros depositamos mucha esperanza, que tiene que ver con la pregunta que tenemos que responder todos juntos, que es el diálogo político-social que a partir del mes que viene instalaremos en Uruguay, ojalá con la presencia de todos los representantes de ustedes, para que a fin de año, a más tardar, tengamos definidas las líneas principales de una política de Estado que no deberá cambiar, gobierne quien gobierne, sea el presidente quien sea el presidente y sea el ministro de Transporte quien sea el ministro de Transporte, porque eso es lo que precisa el Uruguay. Más certezas, más rumbos claros y menos discusión sobre el agujero del mate. Nosotros agradecemos al ministro Pintado, a todos ustedes, a los patrocinantes que nos permiten el ciclo de actividades, y nos vemos el lunes próximo, como dijo el presidente de ACDE, con Lockwood Smith, que es el presidente del Parlamento de Nueva Zelanda. Muchas gracias.